Buenos días, arquitecto César Hernández. Mi nombre es Carlos Manuel Tuscanché. Ya a continuación le voy a presentar mi proyecto bimestral. Consta de unas diapositivas donde voy a ir explicando cada uno de los tipos de arquitectura y su cronología. En la primera diapositiva tenemos la arquitectura griega. La civilización griega es una de las épocas más brillantes de la historia de la humanidad, filosofía, arte y saber general. El arte griego, tanto en arquitectura como escultura y pintura, fue creado conforme a un ideal de perfección en la forma y en el contenido que sirvió de modelo a pueblos sucesores. Grecia fue inicialmente agrícola. La escasa fertilidad de su suelo impulsó a sus habitantes al desarrollo de actividades marítimas y comerciales y estimuló en ellos la producción artesanal. Los griegos se caracterizaron por una visión al mundo antropocéntrica. Sus dioses están hechos a imagen del hombre. La armonía de su arte se genera a partir de la contemplación al ser humano. El humanismo griego exalta al hombre como medida de todas las cosas. Su idealismo trata de representar al mundo tal como lo percibe la mente en lugar de hacerlo como lo captan los sentidos. Y prácticamente en esta primera diapositiva nos está dando la introducción de qué es la arquitectura griega y un poco de su cultura. Pasamos a la segunda diapositiva, que es el desarrollo de la arquitectura griega. Los griegos comenzaron usando el adobe y la madera para sus edificios. De ahí que algunos elementos del templo griego deriven de la construcción de madera, como los triglofos, que se corresponden como los extremos de las vigas, y las metopas, que las hacen como los espacios entre ellos. En su primera actividad constructiva, a los griegos les bastaba con su altar para el culto religioso, pero con el tiempo levantaron templos en cuyo interior colocaron las imágenes de los dioses. Las primeras columnas eran relativamente cortas, con fustes gruesos y capiteles pesados. Los posteriores fueron altas, delgadas y con capiteles más ligeros. Como dato curioso, en la antigua griega no se permitía hacer el culto dentro de los templos, sino que se tendría que hacer afuera. Y a un costado podemos ver lo que son algunos de los planos de la planta, la fachada anterior, el alzado y la vista posterior de una obra griega. Y abajo tenemos lo que es el templo de Gela de Olimpia, 600 a.C. A continuación pasamos al periodo arcaico. Ya desde el siglo VII a.C. conservamos restos arquitectónicos griegos en los que la piedra y el mármol comienzan a generalizarse. En el siglo VI a.C. se levantaron grandes templos en los que prima el estilo dórico, con columnas anchas y ábacos muy volados, rasgos de esa época arcaica. Y en esta diapositiva podemos ver lo que son unas imágenes de algunos templos y unas de sus planos. Tenemos el templo de Apolo en Corintio, 540 a.C., el tesoro de los atenienses en Delfos, 500 a.C., el templo de Artemisa en Efeso, 500 a.C., que al lado vemos su fachada. Pasamos a la cuarta diapositiva. Grecia helenística. El periodo helenístico corresponde al imperio de Alejandro Magno. Se extiende aproximadamente del siglo IV hasta el siglo I después de Cristo, al este del Mediterráneo. La cultura griega se expande, la arquitectura, escultura y pintura se caracterizan por la exageración. Es un periodo favorable al desarrollo de las artes porque los burgueses comienzan a coleccionar obras de arte. Las características de la arquitectura helenística son el tamaño y el número de las columnas. Los edificios son altos, grandes e impresionantes. Las columnas son muy numerosas y frecuentemente existen frisos en las partes bajas. Utilizaron la piedra caliza en el sur de Italia y Sicilia, el mármol en las islas griegas y en Asia Menor, y la caliza revestida con mármol en el continente. Aquí pasamos a lo que es la quinta diapositiva,
a lo que es la arquitectura romana. La Roma imperial, al igual que la Grecia, tenía mármol y caliza, pero igual tenía tierra para la terracota y para la fabricación de ladrillos, toba volcánica, lava y piedra pómez. Las variaciones climáticas entre las diversas partes del Imperio Romano fueron decisivas en los diversos diseños contractivos. Los tejados al norte fueron concebidos para que escurriese el agua y la nieve. Las casas del sur, con sus atrios y peristilos, estaban concebidas para permitir la libre circulación del aire fresco. Roma basó su prosperidad en lo que producía dentro de su imperio. La economía en la base era la producción de alimentos en haciendas pequeñas. Sobre ese sistema se superponía de las vías romanas. La ciudad de Roma vivía de los impuestos del imperio y era enormemente rica, por lo que había gran demanda de diversos productos y mercaderes que viajaban a tierras lejanas para conseguirlos. El transporte por mar era el más barato y efectivo. A un costado podemos ver lo que es el Coliseo de Roma y abajo un templo de Roma. Pasamos a la sexta diapositiva, que es la arquitectura de Roma creció y sobresalió al resto del imperio. Los romanos hacían gala de conceptos de libertad y justicia. Para esos conceptos, siempre vistos bajo la óptica de la clase dirigente, la principal preocupación del imperio era cómo administrar y tener controladas las grandes provincias. El diseño de los edificios lo confirmaba. Aparentemente, los grandes edificios eran una forma de festejar el ideal romano de libertad: lujosos templos, baños, anfiteatros y circos. Se construyeron diversos anfiteatros en todo el orbe romano, pero el gran anfiteatro Fabio de Roma, o sea, el Coliseo romano, mejor conocido así, construido en el año 79 a.C., puede considerarse el arquetípico, como reza el dicho, pan y circo, y con estos edificios se conseguía dicha intención política, que era para entretener al pueblo de la base de los espectáculos sangrientos y extravagantes. La arquitectura romana carecía del refinamiento estético de los griegos, pero estructuralmente es mucho más avanzada. Pasamos a lo que es la octava diapositiva. Limitados por ideas y circunstancias heredadas del pasado, no se podía desarrollar la idea soberana si se salían de los cánones rígidamente establecidos, por lo que aún más de destacar los logros de los anónimos constructores de Roma, con obras como llamado Panteón, que se cuenta entre las más perfectas, construido en el año 120 de Adriano. A la arquitectura bizantina. Los grandes edificios romanos, al igual que su administración y todos los gastos excesivos, eran pagados por los impuestos de su patrimonio agrícola. Los costos para defender los más de 5.000 kilómetros de frontera, así como la inflación mayor montanar, menor índice de natalidad y la inmigración al campo de la población tratando de escapar de los altos impuestos, empezaron a hacer estragos al gran imperio. Económicamente, Bizancio fue heredad del imperio, dándole continuidad, preservando el uso de dinero y manteniendo vivas las tradiciones entre los siglos 5 y 9. La construcción de grandes proyectos y el desarrollo de la arquitectura quedó en manos de Bizancio, debido a la ubicación geográfica de Bizancio y el comercio existente concurrente a la arquitectura bizantina. Se convirtió en una notable síntesis entre la arquitectura de la Roma imperial y el Oriente Medio. Como podemos ver, algunos ejemplos de lo que es la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de Santa Irene, la iglesia de los Santos Regios y la iglesia de San Vital, en el periodo inicial o edad primaria o edad de oro, cuyo momento de plenitud se corresponde con la época del emprendedor bizantino Justiniano I en el siglo VI, fue cuando se realizaron más grandiosas obras arquitectónicas. El periodo intermedio o segunda edad de oro del arte bizantino se caracteriza por la predominancia de las iglesias de planta en cruz griega, con cubierta de cúpulas realizadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en el base exterior. Para este periodo de arquitectura bizantina nos enfrentábamos con el problema planteado por la iconoclastía, que arruinó muchas de las edificaciones de los edificios en el periódico. Como podemos ver en este periodo, podemos observar el Monte Athos y el Catedral de Atenas. Y ya para el final de este periodo, abarca el lapso de tiempo comprendido entre los siglos XIII y XV,
coincidiendo con las dinastías de los Comnenos y los Paleologus. En este predominan las bases de las iglesias cubiertas mediante cúpulas abultadas sobre tambores circulares o poligonales. Pasamos a lo que es la arquitectura visigoda. Después de las devastaciones que los primeros años del siglo V sufrió la península ibérica por las terribles oleadas de vándalos, alanos, suevos y visigodos que invadieron, quedó al fin relativamente sosegada con la denominación de estos últimos a partir del año 412 y más todavía cuando en el 589 se realizó la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo con Recaredo, su monarca. Les retuvieron por más de un siglo, 552-615, con su obligado acompañamiento de artistas bizantinos. Aquí podemos ver una obra visigoda. ¿Y cuáles son los principales elementos que componen esta arquitectura? Pues son plano de basílica latina con 3 naves y un ábside altar único cuadrado, a veces en herradura, el cual se eleva a columnas exentas y monolíticas para dividir las naves y alguna vez para lo mismo. Capiteles en orden corintio o compuestos degenerados y con escultura de poco relieve, arcos de herradura y también de medio punto y peraltados, techumbre de madera en las naves y bóveda de cañón, los muros de piedra sin combinación de ladrillo y con aparejeo de hilaldas irregulares, no se usa contrafuertes y el contrarresto se logra con el espesor de los muros. Las ventanas suelen ser ajimeces con celosías de piedra calada. La ornamentación sigue las formas bizantinas de estrellas cruces, a veces con alfa y el omega, florones y varios motivos geométricos. Se decoran los muros con pinturas o con revestimientos de mármoles y los pavimentos con mosaicos. Principales monumentos: la iglesia de San Juan en Baño de Cerato, a la iglesia de San Martín de Orense, la iglesia de San Boma de Bande, la iglesia de San Pedro de la Nave y sus respectivas imágenes. Pasamos a la arquitectura merovingia. Habiéndose posicionado de las Galias los francos a mediados del siglo V y una vez convertidos en la fe cristiana con su rey Clodoveo, año 496, empezaron a construir iglesias con los demás pueblos cristianos y a cultivar sus artes con la fundación. Decayeron todas estas durante los últimos reinados de la dinastía merovingia, que fueron brillantemente restauradas por Carlos Magno a finales del siglo VIII y principios del siguiente. Se llama merovingia en la época anterior a Carlos Magno, que fue investido emperador de los años 800 por el Papa León VIII. La arquitectura merovingia adoptó el sistema de basílica latina con sus capiteles clásicos degenerados y con el gran desarrollo del abaco en los mismos años. Podemos ver unos grandes ejemplos: la iglesia de San Juan de Poitiers, la cripta de la iglesia de Jouarre, una cripta de Ossuet, una cripta en San Lorenzo de Grenoble. Las criptas son pequeños edificios abovedados. Pasamos a la arquitectura. La arquitectura prerromana incluye la construcción de monumentos de principios de la Edad Media, alrededor del 500 a 1000, del sur y el este de Europa, En este momento las tribus germánicas se establecieron, aceptaron el mismo cristianismo y asimilaron la cultura romana. Historia. La arquitectura prerrománica abarca el periodo de gran prosperidad de la arquitectura bizantina en Oriente. Su influencia se reflejó fuertemente en los edificios del rey Teodoric en su sede Ravenna, Italia. Después del colapso de la administración central romana, la vida cultural y la social en Occidente ha estado gobernado durante mucho tiempo por las costumbres romanas y las instituciones locales. Los conquistadores alemanes aceptaron la cultura y el idioma romano en diversos grados y de manera diferente. Por ejemplo, en Isla Ibérica la influencia romana fue mucho más fuerte que en Europa Central, que fue en gran medida más allá del Imperio Romano. Edificios de 6 a 8. Los siglos son, por lo tanto, más avanzados en la isla pirenaica o en el sur de Francia que las estructuras pobres y primitivas del centro y norte de Europa. Podemos ver algunos ejemplos: el Palacio Real, más tarde iglesia de Santa María, la iglesia de Santa Martita de Antioquia, el templo de Cividale, y podemos observar algunas etapas. De aquí pasamos a lo que es
La arquitectura cisterciense se denomina arte cisterciense al desarrollo por los monjes cistercienses en la construcción de sus abadías a partir del siglo VII, momento de la expansión inicial de esta orden religiosa. Sus construcciones presiden de los adornos en consonancia con los preceptos de su orden de ascetismo riguroso y pobreza, consiguiendo unos espacios conceptuales limpios y originales. Su estilo se inscribe en la final del romántico con elementos góticos inicial, lo que han llamado estilo de la transición. La expansión de la orden fue dirigida al capítulo general integrado por los abades, aplicando con un programa preconcebido en la construcción de los nuevos monasterios. Antecedentes: en el medievo el monacato en Occidente fue evolucionando y perfeccionando su organización. Los hechos más significativos fue en el 529 San Benito de Nursia fundó el monasterio de Montecassino, origen de la orden de los benedictinos. Posteriormente, en el año 540, San Benito de Nursia escribió una regla para sus monjes, la Regula Monsterium, regla de los monasterios, que ordena la jornada del monje en forma estricta y debida a la obediencia al abad. Los capiteles carecen de decoración figurativa, a lo sumo vegetal, y los ventanales tampoco se cubren con vidrieras, por lo que los interiores están iluminados por luces blancas. A continuación podemos ver unos principales monumentos, que es la abadía de Cenaque, abadía de Sacramenia, abadía de Veruela, con sus respectivas imágenes cada uno. La arquitectura gótica, en la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico al estilo artístico comprendido entre el románico y el renacimiento que se desarrolló en Europa occidental, cristianidad latina, en la Baja Edad Media de finales del siglo VII hasta el siglo IX. Iniciada con la experimentación arquitectónica del siglo VII en la zona de Île-de-France, se extendió por toda Europa con un estilo marcado de verticalidad, tanto en las torres como en las elevadísimas naves, permitida por los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, cuyo peso se desplazaba por los abortantes a contrafuertes exteriores. La arquitectura gótica puso especial énfasis a la ligereza estructural y a la iluminación de las naves del interior de los edificios. Surgió el románico, pero acabó oponiéndose a los volúmenes masivos y a la escasa iluminación interior de sus iglesias. Se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa. Los dos elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería, cuyos empujes más verticales que el arco de medio punto permiten una mejor distribución de las cargas y una altura muy superior. A continuación le presento algunos ejemplos, lo que es la Catedral de Burgos, la Catedral de León, la Catedral de Milán y la Catedral de Toledo. Bueno, esto ha sido todo en esta tarea. Muchas gracias, me despido.